gobierno, ¿no?, tiene establecido pues un lugar específico donde vaya a pasar en ese dichoso tren. Por ejemplo, en la parte de Yucatán, pues aquí donde estamos nosotros, pues es un pueblo donde iba a pasar ese tren y luego se puso un lugar así para que se haga la consulta, pero pues ya después la gente ya no quiso que pase ese tren y ya no se hizo la consulta, ya luego cambiaron el lugar, y ya luego al otro día dijeron, no, pues que siempre sí se va a hacer, entonces pues nada más así, pues van haciendo a su antojo lo que quiera en el gobierno, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas estamos viendo de que no hay un proyecto en sí o sea, no lo están tomando en serio eso, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, no hay un proyecto serio, ¿no? Entonces, pues, estamos viendo también de que Yucatán, pues, tiene mucha vegetación, hay muchas aves, ¿no? Pues por esa vegetación hay animales, los roedores, prácticamente hay mucha biodiversidad, pero pues todo esto, pues estamos viendo de que pues pronto, pues se irá perdiendo por el paso del tren. Si bien durante muchos años pues nos han despojado de nuestras tierras, eso lo hemos dicho y prácticamente en la historia se puede ver, pues hoy, pues ya hasta el día de hoy, ya con ese descaro, ¿no? Lo siguen haciendo, ¿no? O sea, ya más así, más impositivo, ¿no? Y entonces pues vamos viendo, ¿no?, que dicen que el tren va porque va, o sea, no es una pregunta, no es una consulta, no, simplemente el tren se hace, ¿no? Porque pues yo lo estoy diciendo, ¿no? Ese es un decreto que se está dando. Entonces, pues por eso nosotros estamos diciendo, ¿no?, que el tren es más un tren de imposición. Entonces, pues toda esa vegetación que ya dije, ¿no?, que se va a perder. Nosotros aquí tenemos cenotes donde están que son depósitos de agua subterránea, y pues prácticamente también eso, ¿no?, se nos va a quitar, ¿no?, porque pues también fijémonos de que ya está el decreto, ¿no?, de la ley de la privatización del agua, pues prácticamente hasta nosotros mismos nos va a afectar, ¿no? Aunque pues han dicho, ¿no?, de que Yucatán no va a pasar por el problema del agua, pero pues ya vemos, ya nos privatizaron, y entonces pues eso, pues nosotros, o sea, poca gente lo entiende o lo está viendo, ¿no? Ya viendo una situación crítica. Entonces, pues sí, nada más ese detalle, ¿no? O sea, bueno. Sí, bueno, pues para complementar lo que dice Gregorio, primero, pues la gente tiene que tener claro, conocer que el presidente de la República, o sea, el gobierno federal, está imponiendo a los pueblos mayas. Nunca se les preguntó, o sea, él dijo va porque va, y es un proyecto neoliberalista que además pues le ponen el nombre de maya, que eso también es una ofensa y un insulto para la comunidad maya, que utilicen de esa manera su nombre para validar un despojo en su territorio. No hay información completa ni clara para el pueblo maya, faltan estudios de impacto ambiental y social. La consulta, como ya lo comentó Gregorio, ha sido una consulta a modo, que no cumple los estándares internacionales, y lo mencionó en su ocasión las Naciones Unidas, y el gobierno hace caso omiso. Y algo muy grave es que, pues dado esta imposición, pues se está silenciando y minimizando la oposición al tren, se está silenciando a la resistencia maya. Entonces, eso también es una violación muy grave a los derechos humanos del pueblo maya, porque parece ser que al gobierno federal se le olvida que la comunidad maya tiene derecho de autodeterminación y tiene derecho a elegir qué es lo que quiere en su territorio y cómo quiere el desarrollo, ¿no?
porque el gobierno lo está imponiendo de una manera muy violenta, ¿no? Y tan es así que ya empezamos a ver las consecuencias con esto de la militarización del país. Obviamente es también para imponer todas estas cosas que el gobierno quiere hacer, pasando pasando los derechos de los pueblos originarios. Y pues sí, o sea, afecta porque se va a afectar el ambiente y se va a afectar a las comunidades mayas, o sea, va a haber un impacto social y de hecho ya lo está viendo. Ya hay conflictos, todavía el proyecto no está en sí y ya hay conflictos. Y el territorio de la península ya ha sido muy vulnerado previamente por otros proyectos. Obviamente el tren va a acabar de afectar, ¿no? Lo que ya de por sí está afectado, ¿no? Como en este caso los cenotes. Entonces, pues es grave la situación. Nosotros como Asamblea de Defensores del Territorio Muximbal, pues bueno, ya tiene tiempo que nos estamos pronunciando en contra del tren y obviamente de otros megaproyectos que están despojando a la comunidad maya, pero hay muchísimas organizaciones que están en contra, ¿no? Y que están caminando pues con nosotros en esta lucha y en este posicionamiento. De hecho, bueno, pues a raíz de una propuesta de pronunciamiento, pues se unen, van aproximadamente, Muximbal hace un pronunciamiento hace un par de días y ya van más de 1000 firmas entre organizaciones y sociedad civil en contra de este tren. Aquí en la península, Muximbal se acompaña especialmente de 2 organizaciones, 2 colectivos, como es la Articulación Yucatán, que es un colectivo de académicos y científicos que nos han apoyado muchísimo, y la Red de Resistencia y Rebeldía JO, que son colectivos, pues compañeros que han acompañado a Muximbal desde que Muximbal se formó hace 2 años y han estado caminando y pues, pero como mencioné hace rato, pues el gobierno trata de minimizar y de invisibilizar esta resistencia, ¿no? Pero pues lo importante es que se están levantando cada día más voces y una estrategia, pues ha sido una estrategia jurídica y legal, ¿no? Se han interpuesto amparos, se solicitaron las medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana, y se han hecho los amparos, ¿no? Entonces, sí se ha llevado una vía legal también, y aparte de los pronunciamientos, ¿no? Es una forma pues de organización. Uno de los trabajos de la asamblea, en las comunidades que nos invitan, porque también es importante clarificar eso, la asamblea va a donde la invitan. O sea, la asamblea no se invita solita, ¿no? Las comunidades llaman a la asamblea donde quieren recibir algún tipo de apoyo, algún tipo de acompañamiento, o que se les vaya a compartir información. Algo que se hace en las comunidades es la reflexión comunitaria. Y es importante en estos procesos escuchar a las comunidades qué es lo que quieren hacer. Desafortunadamente, todo esto de los megaproyectos ha generado división en las comunidades, división en las familias, y esta es una problemática social a la que nos enfrentamos. Entonces, obviamente, que para que las comunidades tengan un proyecto como tal de economía solidaria, necesitan todo un proceso de un seguimiento, no es de la noche a la mañana, hace falta madurar esto aquí en la península, especialmente aquí en Yucatán, porque por ejemplo en otros estados donde hay comunidades ya autodeterminadas, no sé, por ejemplo, Cherán, los compas zapatistas, ¿no? Ya tienen todo un recorrido en esto, ¿no? Aquí en la península, pues todavía hace falta mucho trabajo en eso, pero las comunidades se empiezan a organizar y creo que ahorita esto del COVID y la pandemia está dejando muy claro en las comunidades que se necesita la organización comunitaria para que hagan sus propios proyectos de
de vida y proyectos económicos y todo desde una visión de solidaridad y de compromiso entre ellos, ¿no? Pero se tiene que empezar con procesos de análisis y de reflexión de las comunidades, y sí, o sea, hay comunidades que tienen sus proyectos, su economía, ¿no? La consulta, y no nada más esta del Tren Maya, sino también de otros megaproyectos, hemos visto que no es ni libre ni informada previamente. Se supone que antes de que haya una consulta tiene que haber información completa para que las personas que participen en la consulta ya tengan un panorama total de lo que se les va a consultar. No hay información previa en la consulta, además no hay información en maya, ¿no? Y como dice Goyo, se vio que en las boletas, pues atrás solamente estaban escritos los beneficios del Tren Maya, ¿no? O sea, más bien era una promoción, una boleta de promoción en cuestión del tren. También se vio que en algunas comunidades pasaron como voceando todos los beneficios y las cosas lindas que puede traer el tren, cuando a la gente no se le está informando los impactos adversos tanto en el ambiente como en lo social, y eso es muy grave. No son culturalmente, estas consultas no son culturalmente apropiadas, y entonces eso vulnera los derechos a la información que tiene cualquier ciudadano, y especialmente los grupos mayas, porque es un grupo que necesita que la información sea en su lengua y culturalmente adaptada a su lengua. Eso por un lado, y Naciones Unidas lo hizo saber al gobierno federal, pero bueno, pues el gobierno hizo caso omiso. ¿Y cómo van a dar? Y se entiende, porque ¿cómo van a dar información previa si ellos mismos no la tienen? O sea, no hay estudios completos de impacto ambiental ni de impacto social, entonces no hay una información completa. Eso es una violación al derecho que tenemos todos de información. Y pues es tendenciosa, porque habla solamente de los beneficios del proyecto, más no de las repercusiones negativas que puede tener tanto en el ambiente. Eso por un lado. Creo que el otro va en relación con el agua. Bueno, pues sabemos que un proyecto de la magnitud del Tren Maya, pues va a necesitar una cantidad de agua enorme por los supuestos polos de desarrollo, las mentadas ciudades. Va a haber un exceso de turismo, hoteles, tiendas, y la cantidad de habitantes que van a traer a esas ciudades o esos polos de desarrollo, obviamente, pues hay una vulneración, además de que ya el agua de Yucatán está muy contaminada, y pues obviamente el tren va a acabar de afectar eso. Además, el manto freático de Yucatán pues no es muy adecuado para un proyecto de eso, y lo han dicho muchos académicos. También el presidente o el gobierno federal no ha querido escuchar a los académicos de la zona, a los académicos que conocen el territorio. Afortunadamente tenemos muchos compañeros académicos que nos están apoyando en todo esto, ¿no? Creo que es complicado que haya un canal abierto cuando la persona o el Estado o el sistema que ostenta el poder primero hace una imposición, ¿no? O sea, ahí no está abriéndose un canal de diálogo cuando el presidente de la República dice va porque va. Así es. Y lo voy a hacer, quieran o no lo quieran. Sí. ¿No? Y vemos el caso muy lamentable de lo que sucedió con el compañero Samir Flores, ¿no? Creo que ahí es complicado abrir un canal de diálogo cuando hay un abuso de poder, cuando se está imponiendo, cuando los activistas que dan sus razones
o los defensores del territorio dan sus razones porque se ha hecho público el por qué no se quiere ese proyecto y solamente se ha recibido descalificación, criminalización, hostigamiento y amenazas. Y no nada más con el proyecto del Tren Maya, sino con los otros proyectos eólicos y fotovoltaicos. O sea, estamos como defensores en una situación crítica y vulnerable porque se nos criminaliza y se nos amenaza. Es complicado cuando no, el diálogo tiene que surgir en una postura de igualdad, de equidad, de interés por el otro. O sea, creo que el gobierno federal no ha dado ninguna apertura para eso. Las comunidades mayas han alzado la voz en contra del proyecto y hasta ahorita no han sido escuchadas. Al contrario, o sea, se metió, por ejemplo, un amparo y que dijeron que como era la cuestión esta del COVID, pues no se podía hacer nada, ¿no? Se meten las medidas cautelares, la CNDH las concede, pero al gobierno le viene valiendo también. O sea, no hay una disposición. Creo que cuando se está hablando de un abuso de autoridad y de poder es complicado, porque siempre las comunidades mayas tienen la desventaja, obviamente, ¿no? Y si se está diciendo no, pues es no. Lo que pasa es que hay una violencia institucional y estructural muy fuerte no nada más desde que inició este sexenio. O sea, esto es algo ya en la historia, ¿no? O sea, no estamos hablando nada más de este gobierno. O sea, es algo, una práctica que es continua, ¿no? Es una violencia sistemática a las comunidades de los pueblos originarios aquí en México, y creo que es un problema a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, no somos el único país. Entonces es complicado esto porque no hay una apertura de parte del gobierno, ¿no? Y cuando se quiere silenciar y nos acusan de radicales, nos acusan de conservadores, ¿no? O sea, cuando no hay nada más alejado de la verdad que eso. Es un grupo de resistencia que tiene el derecho legítimo de defender su derecho a tener un ambiente sano y está siendo invalidado, ¿no? por el gobierno. Entonces ahí se me hace complicado, no sé cómo lo vea Goyo, pero eso lo hemos comentado. O sea, cómo va a haber un diálogo si no hay una disposición. Y además, no, pues la cuestión esta y viene en la primera pregunta que nos hicieron, ¿no? Cuando preguntan, bueno, ¿y cómo está esto del tren? Bueno, pues es que a las comunidades mayas nunca les preguntaron si querían un tren o no. Les dijeron, se va a hacer el tren y se va a hacer. Y bien lo dice nuestro compañero Pedro Uc, es un tren neoliberal y, mejor dicho, salinista. O sea, este proyecto del Tren Maya, pues un proyecto que ya venía amenazando desde antaño, ¿no? Pero este gobierno pues lo está ejecutando, ¿no? No nos están permitiendo tomar nuestras decisiones, ¿no? Porque si ellos aceptaran, si ellos escucharan lo que nosotros demandamos, ¿no? Lo que nosotros queremos, pues otra cosa sería. Yo creo que pues eso lo hemos estado haciendo a lo largo de pues estos pues desde que empezó la conquista, ¿no? Desde los 500 años de que vinieron a conquistarnos y supuestamente ayudarnos, ¿no? O sea, creo que ya tuvieron 500 años para pensar toda esa una estrategia, una forma para supuestamente ayudar a la gente de los pueblos, a los que creen ellos que pues son pobres. Entonces pues de alguna forma ahorita nosotros estamos diciendo no a este tren, y yo creo que deben de aceptarnos. Yo creo que deben tomar en cuenta esa decisión que nosotros tenemos, ¿no? Pero pues igual, y
pues digo, sentarse a platicar con el gobierno como para qué, ¿no? O sea, yo creo que pues igual ya ha sido suficiente, ¿no? O sea, ya han sido muchos años que hemos estado esperando, ¿no? Una forma pues de dialogar, pero nunca nunca ellos han querido, ¿no? Y así como dice Noemí, que ahorita que estamos pues imponiéndonos, diciendo no, poniéndonos al frente para decir que no pasa, que no queremos ese proyecto, ¿no? Pues como que, o sea, ¿por qué pues platicar, ¿no? Para decir qué es lo que queremos y pues y que acepten y que hagan válido nuestras demandas, ¿no? Las demandas que estamos pidiendo, pero pues no es solamente un pueblo, ¿no? Sino son muchas comunidades, y entonces pues eso es lo que tendría que hacer. Bueno, en este caso nada más para complementar. La resistencia, por ejemplo, en el caso de Muximbal, pues es una asamblea que está conformada por más de 25 comunidades, hombres y mujeres de estas comunidades, y pues la resistencia es se hacen siempre en las comunidades mayas. Las decisiones se toman a través de, o se deberían de tomar a través de asambleas, ¿no? Donde se escuche la voz de las gentes que participan en la asamblea. Entonces, la resistencia en la península está no nada más obviamente en Yucatán, hay resistencia en Campeche, hay resistencia en los demás estados que tampoco han sido escuchados. Afortunadamente, no sé si supieron el caso, por ejemplo, de los compañeros de Campeche, de las mujeres que querían desalojar de sus casas por esta cuestión de las vías, y afortunadamente ganaron el amparo y ya no las pudieron desalojar. Hay resistencia en toda la península y pues nos estamos coordinando, estamos tejiendo esfuerzos para alzar la voz, ¿no? Y que se nos escuche a pesar ahorita del confinamiento, ¿no? Porque bueno, pues ya lo dijo el presidente, ¿no? Que esto del coronavirus le vino como anillo al dedo, ¿no? Y lo estamos viendo muy, muy claro, ¿no? Pero bueno, a pesar de este confinamiento, la resistencia no se calla. O sea, seguimos en esta lucha, en este pronunciamiento en contra de este proyecto. Sabemos que es complicado porque obviamente las autoridades pues están coludidas con el gobierno, se da la espalda muy fácil a las comunidades mayas, pero bueno, no vamos a dejar de unir esfuerzos con las organizaciones que están en resistencia, al igual que nosotros, porque son muchas organizaciones que están en resistencia y no nada más en la península, en todo México, ¿no? Un ejemplo, pues están ustedes aquí, los compañeros y compañeras de los hijos del maíz Pinto, ¿no? Con su nuevo apellido. O sea, cada vez son más colectivos que se unen en esta resistencia y en esta voz, y es importante. Entonces, pues así está la resistencia. La resistencia en la península está viva. Los mayas están vivos, o sea, los mayas no están nada más en el museo como los quiere hacer ver el gobierno o los empresarios, que utilizan nada más a los mayas para el folclore, ¿no? Para llamar la atención de extranjeros, ¿no? Al turismo. O sea, los mayas es una comunidad viva y una comunidad que tiene derechos y que no se va a callar, ¿no? O sea, y esperemos que gracias a gente como ustedes que se interesa en estos temas y aún no estando en el territorio de la península, se unen. Ahí está, es una muestra de esta resistencia viva y activa. Es importante, compañeros, gracias. El tema de despojo, en este caso, ¿no?
pues es algo que están sufriendo pues todos los pueblos indígenas, no solamente aquí en Yucatán. Y pues esto creo que también en el tema del despojo no es nada más por el Tren Maya, sino que nos han despojado desde siempre, ¿no? Entonces, pues yo creo que uno no se va a quedar pues nada más escuchando, nada más viendo, pues cómo le están quitando pues lo poco que le está quedando al campesino, ¿sí? Entonces, como una persona que pues que lo saquen de su casa, ¿no? O sea, cómo lo vienen a quitar, ¿no? Con qué derecho le vendrían a despojar de sus bienes. Entonces, yo creo que al final de cuentas te vas a resistir, ¿no? Vas a luchar, vas a exigir todo, o sea, vas a hacer lo imposible por permanecer en el lugar donde has estado siempre, ¿no? Donde has vivido. En este caso, pues, pues nos están quitando el agua, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, y esto desde Oaxaca yo lo he escuchado y he tenido esa oportunidad de verlo, de escucharlo de ellos mismos, la tierra, igual, y pues es algo que yo no pensé, ¿no? Que estaba sucediendo aquí en Yucatán. ¿Por qué? Porque nos están quitándolo de una forma legal, ¿no? O sea, llegan en el pueblo, te hacen firmar papeles, o te muestran un maletín de dinero y pues allí tú dices, te dicen toma lo que quieras, ¿no? O si no organizan una fiesta y ya después te dicen, no, pues nada más así para que nosotros podamos, pues con respecto a los gastos, fírmame por acá y todo, y ya después nos damos cuenta de que ya firmamos prácticamente, pues ceder nuestro terreno, ceder nuestro derecho al agua a otras empresas, a otras personas. Yo creo que a partir de allá tú no te vas a quedar callado, ¿no? Y vas a querer denunciar, vas a querer saber qué es lo que está sucediendo, porque pues es algo que pues a ti te importa, ¿no? A ti te interesa. Entonces, en este caso, ¿no? Con el Tren Maya estamos viendo de que pues nos están quitando la tierra, la vegetación que hay allá, los animales, porque pues todo eso a nosotros nos sirve para, en este caso, por ejemplo, mi papá, ¿no? Que trabaja lo que es, bueno, así se cura con plantas medicinales, entonces, al no haber vegetación, al no haber hierbas o las plantas para curarse, porque pues igual y no tenemos todo ese dinero, ¿no? Para ir a un hospital para que nos curen, pues de esa forma nos estaríamos pues protegiendo, ¿no? de las enfermedades. Entonces, si ya no tenemos tierra donde se siembre, y luego también hay vegetación de que pues no es necesario sembrarlo, ¿no? De por sí lo da la propia naturaleza, y nosotros nada más vamos y lo cuidamos, ¿no? Porque de ahí nos sirve, pues, como ya dije, para curarnos. Y entonces, pues esto, yo creo que eso es lo que estamos defendiendo, ¿no? Hay personas que están a favor de algunos proyectos y en contra de otros, y se me hace algo como incongruente, ¿no? Por ejemplo, están en contra de las granjas porcícolas, pero están a favor del tren, ¿no? Entonces, no, a lo mejor como que no se dan cuenta que todos los megaproyectos están relacionados unos con otros. Son parte de la misma estrategia de despojo para el territorio de la península. Entonces, pero de que sí es un hecho que se necesita conjuntar esfuerzos para defender el medio ambiente, se necesitan, porque, mira, por ejemplo, estas empresas porcícolas que tanto daño le han hecho aquí a Yucatán, a los cenotes, al agua de Yucatán, que tanto están contaminando, los empresarios y el mismo gobierno le entregaron un premio, ¿no? Como empresa socialmente responsable, ¿no?
cuando son esas empresas son las que están dañando tanto el agua de Yucatán, ¿no? Entonces es así medio incongruente el asunto, ¿no? Porque muchas personas están a favor de un proyecto y en contra de otro, ¿no? Entonces, y no se dan cuenta que la forma de despojo al territorio y la violencia que cometen los gobiernos de todos los niveles, esa violencia estructural e institucional que cometen, pues son las mismas en cada proyecto, ¿no? Favorecen a los empresarios y dan la vuelta, dan la espalda a las comunidades. Y lo hemos vivido nosotros aquí en la Asamblea con esta cuestión también de la oposición que se ha tenido a los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos. Entonces, creo que es importante analizar eso con la comunidad, tanto con la comunidad urbana como con la comunidad rural y la comunidad maya, porque se debe entender que este proyecto del Tren Maya va a enlazar a todos esos megaproyectos. O sea, es parte de lo mismo, del mismo plan. No está dividido una cosa de otra. Entonces, y todos están generando tantos daños. O sea, lo hemos visto aquí con esta cuestión de los parques eólicos y fotovoltaicos, problemas en la comunidad, problemas de despojo, contratos falsos, amañados, amenazas, hostigamiento, muchas cosas que se han vivido con eso, ¿no? Y obviamente el tren pues no es la excepción y va a ser la excepción de todos esos conflictos ambientales y sociales que el gobierno no quiere ver, ¿no? Sí lo saben, pero no lo quieren ver porque a ellos les importa la cuestión económica, el dinero, fortalecer el capitalismo. Y hablan de desarrollo y critican y dicen que no, los que están en contra no están a favor del desarrollo, pero ¿de qué desarrollo estamos hablando? O sea, el gobierno y los empresarios quieren imponer un desarrollo a las comunidades desde la visión occidental y capitalista y se olvidan de lo que realmente quieren las comunidades de los pueblos. Algo que decía, por ejemplo, Goyo, que es algo que les preocupa mucho a las comunidades mayas, es la protección de su medio ambiente, de sus animales, de sus plantas, de sus tierras, porque la vida maya, la espiritualidad maya, está íntimamente relacionada con la naturaleza. Si les quitas la naturaleza, les quitas parte de su identidad y de su vida diaria. Y eso no lo entienden las personas con una mentalidad occidentada y colonizada. Se oye feo, ¿no? Pero pues es así. Entonces, el desarrollo se quiere medir desde esa visión que no va de acuerdo a las comunidades, a los pueblos. Entonces se violenta y entonces las comunidades mayas, y ya se ha vivido aquí en la península con, por ejemplo, con Cancún, con todo esto que le llaman la Riviera Maya. Muchos mayas se van a trabajar allá porque los despojan de sus tierras. Y son trabajos de explotación, son trabajos que además no los van a sacar de una situación de pobreza, pero sí los van a explotar y sí van a quedarse sin tierras, ¿no? Además, expuestos a una inculturación agresiva y violenta, ¿no? Donde se empieza a desdibujar la identidad maya, ¿no? Y se empiezan a veces a avergonzar de su propia identidad maya porque se ven expuestos a estas otras culturas y a ese proceso de inculturación que es muy agresivo y muy violento. Entonces, también algo que no se ha tomado en cuenta en ningún desarrollo de megaproyectos, aparte de que realmente no les importa el impacto ambiental, no les importa el impacto social, mucho menos les importa el impacto psicológico o emocional que tienen este tipo de situaciones en la población. Y lo digo porque en mi caso yo soy profesional de la salud mental
Y esta situación de despojo, de desplazamientos forzados, dado estas situaciones de desarrollo, pues afectan grandemente también a la población en cuestión de salud emocional y de salud mental. Y eso no lo toman en cuenta ni los empresarios ni el gobierno. Es algo que no se ve, es una violencia que no se ve, pero que debe de ser tomada en cuenta también. Entonces, es muy importante que la población sepa que las comunidades mayas, así como otros pueblos de México, de Latinoamérica, están íntimamente relacionados su vida, su espiritualidad con la naturaleza. Y si violentas la naturaleza en la que ellos viven, estás violentando su identidad y su cultura. Y eso no debe de ser, pero pues se hace, ¿no? O sea, hay mucha diferencia entre lo que es la idea de progreso o de desarrollo por cuestiones culturales y sociales, ¿no? El gobierno, los empresarios, la gente que está en el poder, pues ve el desarrollo y el progreso de acuerdo a su visión occidental y colonizada, ¿no? Donde obviamente el capitalismo es lo principal, es el sistema que se debe de fortalecer sin importar qué es lo que se lleve entre los pies, ¿no? Es un sistema de aplastamiento. Entonces, obviamente, eso no toma en cuenta realmente las necesidades de la población y realmente lo hemos visto en el transcurso de la historia. O sea, viene un sexenio, va otro del color que sea, del partido que sea, y los pueblos indígenas siguen vulnerados, siguen en situaciones de pobreza, ¿pero por qué? Porque han sido saqueados, porque han sido empobrecidos. No es que sean pobres, es que los han empobrecido, los han vulnerado. Eso también es importante ver que el capitalismo ha hecho ver pobres a los pueblos originarios por usar su ropa, por seguir sus tradiciones, por ocupar sus elementos naturales para construir sus casas, cuando en realidad no es así. O sea, los pueblos indígenas han sido empobrecidos por el sistema. Entonces, esta visión de desarrollo, pues obviamente que trae el gobierno, que traen los empresarios o la gente que está en el poder, que ostenta algún tipo de poder social, político, pues es una visión muy alejada que no puede dar un beneficio real a los pueblos, porque no va a ser equitativo, no va a ser igualitario. Y lo dijo muy claro el director de la Fonatur cuando dijo textualmente que la idea era que los indígenas fueran a pedir limosna a las estaciones del tren. Estos tipos siempre van a ver menos a las comunidades indígenas. Entonces, si estamos hablando de ese tipo de, esa visión de desarrollo que tienen, pues obviamente no es algo adecuado para las comunidades. Además, la cultura de cualquier pueblo indígena se va desdibujando por la entrada de estos proyectos desarrollistas. Se ve afectada, se ve vulnerada, se ve violada, porque afecta entre los impactos sociales que hay, pues hay una afectación en la vida comunitaria, para empezar. Generan discordia, generan desunión, y esto lo saben muy bien ellos, y esto lo aprovechan. Entran los partidos políticos también a hacer de las suyas, cada uno con su color, a dividir a las comunidades. La cultura se ve influenciada por estas costumbres chafas, occidentalizadas, medio agringadas también, y pues obviamente esto impacta profundamente en la vida de los pueblos y se ve afectada. Entonces, además, nos quieren hacer tontos con eso, ¿no? Pero realmente el beneficio económico de este tren, ¿para quién va a ser?
va a ser para los empresarios, va a ser para el gobierno, no va a ser para las comunidades. Lo hemos comentado en la asamblea, los trabajos que prometen, así como en la llamada Riviera Maya, pues para lavar baños, limpiar en hoteles, o sea, los mayas no tienen por qué seguir limpiando la mierda de los extranjeros, ni de los mestizos. O sea, los mayas tienen su tierra, tienen sus recursos naturales, tienen una cultura milenaria que ha sobrevivido a pesar de la explotación y del racismo. Y creo que es un compromiso social que deberíamos de tener todos los mexicanos de seguir apoyando y de seguir protegiendo a nuestras comunidades. Porque si le dan en la torre a las comunidades originarias, a las comunidades indígenas, nos dan en la madre a todos. O sea, esa es perdone, pero no, es importante. O sea, el desarrollo de los de arriba nunca va a beneficiar el desarrollo de las comunidades. O sea, eso es una realidad y lo hemos visto sexenio tras sexenio en México. Y este sexenio no va a ser la diferencia. O sea, este gobierno es lo mismo de siempre, nada más pintado de otro color. Ha sido muy evidente, ¿no? Pues ante nuestros ojos todo lo que está sucediendo, ¿no? Con lo de los despojos, ¿no? Y esto lo vuelvo a decir, no es solamente en Yucatán y no es solamente por el tren, ¿no? O sea, que pues ahorita está en este momento pues sobre la mesa, ¿no? Que estamos hablando sobre ello. Pero pues esto, por ejemplo, lo podemos ver en las granjas porcícolas, ¿no? Como Quequén, que es aquí en Yucatán, que pues pues están contaminando el agua de los cenotes, y vemos que es una granja con más de 50,000 cerdos, y tiene, pues hay, bueno, como esa granja hay muchísimas, ¿no? O sea, no solamente es una granja de cerdos, sino son muchas granjas de cerdos con cada una con más de 50,000 pues animales, ¿no? Entonces pues vemos que al final de cuentas esto no nos está beneficiando, ¿no? Porque podríamos decir que es muchísima carne, ¿no? que podría haber, y que pues para nosotros, pues como quien dice, nos aliviaría, porque pues la carne de cerdo está muy caro, y al haber tanta carne creo que estaría muy barato, ¿no? Esa es la idea que se podría tener, pero vemos que todo esto no es para aquí en Yucatán, todo ese producto que se genera, ¿no? Entonces todo esto lo van exportando, ¿no? Se lo llevan. Y entonces si a nosotros, pues como yo estoy diciendo, nos dijeran que lo van a vender a precios accesibles, ¿no? Que por ejemplo en el pueblo lo puedan comprar, pues así, pues tanto cerdo que hay, barato, ¿no? Pues creo que sí podría decir que ahí habría un cierto beneficio para el pueblo, ¿no? Pero pues vemos que no para nada nos beneficia, nos ayuda. Así también lo estamos viendo con las plantas fotovoltaicas o las plantas eólicas, ¿no? Las que generan energía, ¿no? Supuestamente son energías limpias que vienen a traernos, y que esto pues minimizaría, ¿no? Nuestro recibo de luz, ¿no? Supuestamente todo esto, pero pues vemos que al contrario está viniendo a destruir toda la biodiversidad que nosotros tenemos, y pues al final de cuentas no nos está beneficiando, porque pues esto no es un proyecto pensado para los mayas, es un proyecto pensado para sus propias empresas, ¿no? Que pues ellos se hacen cada vez más ricos, y todavía son ricos, se hacen más ricos aún a costa de nuestras tierras, porque ahí es donde plantan sus proyectos,
y entonces pues al final de cuentas no nos está beneficiando, está destruyendo, ¿no? Las granjas de cerdos están destruyendo el agua, ¿no? Por que pues, toda la mierda, ¿no? Que se genera, las toneladas, ¿dónde lo van tirando, ¿no? A la intemperie, ¿no? Genera enfermedades a nosotros y nos hace, un agua que nos está dañando, ¿no? Entonces, vemos que al final de cuentas, pues esto no es algo para nosotros. Entonces, todo esto, pues ya bien Noemí lo está diciendo, de que solamente es para los empresarios. Y pues esto pues lo podemos ver también en la Riviera Maya, ¿no? O sea que pues ahí está la explotación, que así muy tajante, muy evidente. Supuestamente, ¿no? Hay tantos millones de dinero que se generan al día o al año, no sé, o sea, todo, o sea, se puede hacer las gráficas y poderlo ver, pero al final de cuentas no hay, la gente trabajadora sigue estando jodida, ¿no? O sea, no se ve que esté, pues creciendo económicamente o teniendo todas esas comodidades como lo tienen los de arriba, ¿no? Entonces pues vemos que no es algo pensado para nosotros, pero pues lo que nos están haciendo pues es ser dependientes de ello, ¿no? Depender de las empresas, depender de los hoteles, depender de los parques, de todo pues prácticamente, y ya después, ya cuando seamos esos dependientes y ya no funcione, ya no esté rindiendo, como pues ahorita estamos viendo de que el turismo no es una prioridad ahorita, no está funcionando, pues ahorita nos quedamos así como mancos porque no podemos trabajar, porque no tenemos otra actividad más que el turismo, más que ir a acomodar las camas de los turistas, más que ir a limpiar la mierda de los baños y todo, ¿no? Entonces, toda esa situación vemos que, pues al final de cuentas, no podemos hacer más que eso, porque así nos han enseñado, porque así nos han obligado a tener ese sistema de trabajo. Pero pues ahorita pues estamos viendo con esto de la enfermedad del coronavirus, pues mucha gente ha regresado a su pueblo, y pues vemos que pues con qué se topan estas personas que regresan nuevamente. En primera pues vemos que se topan con que ya no tienen tierra, se topan con que ya no hay un lugar donde ellos pues se vayan a recrear, ¿no? Y pues en segunda, si tuviesen esa tierra, no la saben trabajar porque pues solamente han dependido del turismo, solamente saben hacer los oficios que la ciudad pues les demanda, ¿no? Entonces pues eso estamos viendo y se empobrece pues prácticamente pues toda la cultura, la lengua, ¿no? En primera. Entonces estamos viendo de que pues todo eso nos está afectando, y pues algo que lo escuché de un amigo, ¿no? Que dicen de que sin lengua no hay cultura, y sin cultura no hay lengua. Pues yo nada más le agrego que sin territorio pues no tenemos cultura, ¿no? Y todo eso prácticamente se va a perder, todo ese conocimiento que tenemos, o ya se está perdiendo, ¿no? Y entonces pues esto del tren pues nada más está viniendo a dar el remate, ¿no? Es muy importante realmente el apoyo de la comunidad académica en la resistencia. Afortunadamente, Muximbal se ha visto beneficiada como asamblea en este proceso de defensa del territorio por varios académicos comprometidos. Y obviamente sabemos que también como académicos, pues arriesgan muchas veces su trabajo, su seguridad, por apoyar la resistencia, pero tienen el valor de hacerlo, y es importante reconocer este esfuerzo y esta suma que hacen a las resistencias en los diferentes lugares, en los diferentes territorios.
Es muy valiosa su aportación, su apoyo. De verdad, muchas gracias, compañero, y muchas gracias a todos los académicos que nos han estado apoyando y que apoyan las diferentes resistencias en lo largo y ancho del país. Es importante la voz científica a favor de las comunidades. Y eso es esperanzador, ¿no? Porque sabemos que hay en la academia una voz de dignidad y de rebeldía que acompaña las luchas, y eso pues nos fortalece mucho como resistencia. Muchas gracias. Ha habido muchos problemas en esta situación legal con las tierras, ¿no? Aparte de esta cuestión de recuperación, de esta lucha por la recuperación del territorio, hemos visto en este transcurso, en esta lucha por la defensa del territorio, pues mucha corrupción, ¿no? De las autoridades, de todos los niveles. Y entonces eso complica las cosas, eso complica las cosas. Y ahorita que mencionan esto de las autoridades tradicionales, pues me hace recordar la farsa esta que implementó el gobierno federal ayudado con una asociación, esto de la supuesta gobernatura maya, que obviamente acá también en Yucatán se alzó la voz, varios colectivos, varias personas mayas alzaron la voz en contra de esta supuesta gobernatura maya, ¿no? Porque pues los mayas no reconocen una figura de un gobernador, ¿no? Y las decisiones que toman en una comunidad pues es a través de las asambleas, ¿no? Y tienen pues bueno, cada lugar tiene sus comisarios que a veces están a favor de la comunidad, a veces no, porque también pues tanto las empresas como el gobierno pues se han inmiscuido ahí en tratar de comprar estas autoridades comunitarias muchas veces, ¿no? En muchas ocasiones se da esto. Entonces, es importante que sepan que la comunidad maya no en su gran mayoría, obviamente, no reconoce a esta figura del gobernador o gobernadora maya, ¿no? Pues además porque es algo impuesto por el gobierno federal y pues por una asociación civil, ¿no? Que bueno, digo, será, si ellos, esa asociación civil lo reconoce o la reconoce como gobernador o como gobernadora maya, pues está bien, pero en su asociación no significa que tengan la voz o que representen realmente la voz del pueblo maya, ¿no? Además que, pues, eso es importante y es complicado esto de la Procuraduría Agraria y todo eso porque, pues, ha habido muchos conflictos de intereses, ¿no? En cuestión de las autoridades, con los empresarios, ha habido corrupción, o sea, ese es un tema muy, muy complejo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le queda a las comunidades más que organizarse y conocer sus derechos, ¿no? Pero es curioso cómo se criminaliza a quienes quieren conocer sus derechos y hacer uso de sus derechos de una manera legítima, ¿no? En este caso, por ejemplo, una de las labores de los trabajos que hace la Asamblea Muximbal es dar información en las comunidades que lo solicitan, para que conozcan sus derechos, para que conozcan también sus obligaciones, que conozcan cómo están las leyes, pero es complicado, ¿no? Porque, bueno, pues conoces tus derechos y conoces las leyes, pero sabes que la justicia difícilmente va a estar del lado de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces ahí es complicado ese asunto, pero bueno, mientras se siga alzando la voz y las comunidades se organicen y que no olviden nunca, ¿no? Que las comunidades mayas tienen derecho como cualquier pueblo indígena a la autodeterminación y son derechos que son reconocidos constitucionalmente y en tratados internacionales que México debería de estar
obligado a reconocer y a respetar, y sin embargo no lo hace, ¿no? Y fue una de las críticas que hizo Naciones Unidas en cuanto a la consulta sobre el Tren Maya, ¿no? De que no cumplía con estándares internacionales y pues no les importó, ¿no? Pero es muy importante que las comunidades conozcan sus derechos y que conozcan su territorio para que sepan decidir qué es lo que quieren hacer sobre su territorio y no dejen todo en manos de las autoridades. Esto de los ejidos ha sido un problema complicado aquí en la península porque a raíz de los megaproyectos, tanto de los parques eólicos como fotovoltaicos, de la cuestión esta de la soya, del maíz transgénico y todo, pues los ejidos han tenido muchos conflictos, ¿no? Ha habido muchos conflictos de intereses en las mismas comunidades y entonces, pues eso complica la defensa del territorio. Entonces, por eso es importante que cuando la población se da cuenta, cuando la comunidad se da cuenta, es que solicita apoyo y asesoría. Y entonces, bueno, ahí es donde va Muximbal cuando le llama a una comunidad que está en conflicto con estas cuestiones, va y asesora, ¿no? Y si la población lo requiere, pues se le da asesoría jurídica, porque hay abogados que están apoyando el trabajo de Muximbal y hacen esta labor de manera voluntaria y de manera gratuita, porque Muximbal también es importante que se sepa, Muximbal es una asamblea de comunidades mayas. Muximbal no pertenece a ningún partido político, no recibe fondos de ninguna asociación ni de ninguna fundación, o sea, Muximbal es autónoma y es importante, no pertenecemos a ninguna ideología ni religiosa ni política, porque es curioso, porque acá los conservadores nos dicen que si somos izquierdistas y los que se creen de izquierda nos dicen que si somos conservadores. Muximbal no pertenece a ningún partido político ni a ninguna ideología. Como decía la compañera hace rato, nosotros estamos con la gente abajo, en la base, en la comunidad. No tenemos una ideología más que la defensa del territorio, el amor por la tierra y los derechos de la comunidad maya. Cada pueblo tiene sus propios problemas, cada pueblo tiene sus propias demandas y tiene una visión, ¿no?, de cómo ve el progreso. Entonces tendrían que preguntarnos pues prácticamente a cada uno de nosotros cómo lo visualizamos para poder que no sea pues prácticamente una mirada de ellos, ¿no?, sino cómo nosotros lo estamos viendo. Pues nada más también doy un ejemplo, por ejemplo, el proyecto de Sembrando Vida, que es un proyecto del gobierno y no del pueblo, en donde pues se están talando hectáreas de selva o de monte, en este caso nosotros le decimos monte, para sembrar árboles que se pueden comercializar, y pues el campesino al final de cuentas tiene otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, muchos campesinos que al final de cuentas pues se involucran en este proyecto porque no tienen otra alternativa, pero sí se dan cuenta de que ellos necesitan los árboles que ya destruyeron, ¿no? Los árboles que ya deforestaron, como por ejemplo en Maya está un árbol que le dicen el cheche, el árbol del tajonal o el roble, ¿no?, que es el becno. O sea, todos estos árboles pues son tienen la función, ¿no?, por ejemplo, con sus flores, con sus frutos, sirven para alimentar a las abejas, y pues ya luego nosotros pues vender, ¿no?, un poquito de esa miel. Entonces yo creo que son visiones diferentes, ¿no? O sea, habría que ver qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Lo que siempre están, digamos, bueno, estoy entendiendo y estoy viendo con toda esta situación
que el gobierno tiene que ver, ¿no? Tiene que aceptar o tiene que escuchar lo que nosotros queremos, lo que nosotros demandamos, y no lo que ellos consideran o no lo que ellos creen que nos nos puede servir a nosotros. Entonces, yo estoy viendo, ¿no? Que progreso para el gobierno son las calles, son las banquetas, son los domos, es todo eso, ¿no? Algo que piensan que nos puede servir, pero al final de cuentas, pues un domo de no sé cuántos millones de pesos no nos sirve, no es algo prioritario para nosotros. Al hablar de abejas, al hablar de miel, estamos hablando de que necesitamos los árboles, de que necesitamos toda esa vegetación, y entonces pues prácticamente volvemos a lo mismo, ¿no? De que pues qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que quiere el gobierno. Es muy valioso estos espacios porque sistemáticamente se ha violado el derecho de alzar la voz de los pueblos, y estos espacios pues dan esa libertad, y creo que esa oportunidad de levantar la voz viene de la misma comunidad, de la misma población, y que es importante que nos unamos para que sean defendidos los derechos de la comunidad maya y de todos los pueblos indígenas de México. Para eso necesitamos unidad social, unidad comunitaria, porque si no, este tren va a aplastar a la comunidad maya, y no lo tenemos por qué permitir. Es algo el gobierno lo está haciendo de una manera muy desvergonzada y de una manera muy tirana, muy violenta, y creo que es una obligación social, moral, de alzar la voz y defender lo que consideramos, y escuchar a las comunidades es importante. Y gracias a todos los académicos que han dejado un poco el escritorio, la computadora, los libros, y se han sensibilizado a la realidad de los pueblos. Es importante, y a la población pues invitarla a caminar en las comunidades, a las comunidades mayas. Y esto que decía Gregorio es muy importante, que siempre se le tiene que preguntar a las comunidades qué es lo que quieren,